Algunas cosas no deberían devolverse. Hay objetos que parecen traer consigo algo más, algo que no puedes ver ni tocar, pero que está ahí, esperando. Nunca fui una persona supersticiosa, pero lo que viví en 2020 cambió la forma en la que veo el mundo. Todo ocurrió mientras trabajaba en un almacén de Amazon en Nueva York, en un lugar que parecía tan común y aburrido como cualquier otro almacén de productos. Nunca imaginé que ese lugar llegaría a convertirse en una especie de pesadilla que no puedo olvidar. En un espacio tan grande como ese, los paquetes van y vienen constantemente. Algunos se pierden, otros llegan a la dirección equivocada y otros regresan por razones que ni siquiera nos explicamos. Uno más o uno menos no significaba nada en el flujo interminable de trabajo. Pero esa semana todo cambió con una simple devolución. Era el turno nocturno, mi horario habitual, cuando vi a mi compañero, Joe, en su estación de trabajo, revisando uno de esos paquetes devueltos. Él era de esas personas que siempre tomaba las cosas con humor, incluso cuando teníamos pilas de cajas acumuladas o cuando las máquinas parecían fallar más de lo normal. Pero esa noche lo noté extraño. Estaba inmóvil frente a la caja, mirándola con el ceño fruncido, algo que no era propio de él. Desde donde estaba, podía ver que dentro del paquete había algo que no parecía encajar con las devoluciones habituales, un mechón de cabello, negro y brillante, atado con una cinta roja. A su lado, un papel amarillento con símbolos que parecían dibujados a mano. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que era alguna broma, tal vez algo que un cliente había incluido como una especie de chiste o quizá una confusión. Sin embargo, la expresión de Joe no era la de alguien que estaba a punto de reírse. Lo vi sacar el papel con cuidado, mirarlo por unos segundos y luego volver a dejarlo dentro de la caja. Más tarde, antes de terminar el turno, pasó por mi estación y me dijo, esa cosa, algo está mal con ese paquete. No profundizó más, y yo tampoco pregunté. Solo asentí y seguí con mi trabajo. A la mañana siguiente, escuché que Joel había tenido un accidente en la bodega. Una de las estanterías metálicas del pasillo 22, en la sección de productos pesados, se había derrumbado encima de él mientras movía un carrito lleno de cajas. La noticia nos dejó a todos en shock. Joel era alguien cuidadoso, y las estanterías de ese almacén estaban diseñadas para soportar toneladas de peso. Sin embargo, algo había fallado, y la estructura colapsó justo en el momento en el que él pasaba por ahí. Murió instantáneamente. El incidente sacudió a todos, pero lo que realmente comenzó a preocuparnos fue lo que sucedió después. La zona del pasillo 22, donde ocurrió el accidente, comenzó a generar incomodidad entre los trabajadores. Al principio era algo que no se comentaba abiertamente, pero poco a poco empezaron a surgir rumores. Algunos decían que las luces en esa área parpadeaban más de lo habitual. Otros mencionaban que sentían una extraña opresión al pasar por allí, como si el aire fuera más pesado. Yo intenté mantenerme al margen de esas conversaciones. Me decía a mí mismo que eran solo rumores exagerados por la tragedia. Pero luego me tocó trabajar cerca del pasillo 22 y todo cambió. Era casi medianoche y el almacén estaba más tranquilo que de costumbre. Las máquinas estaban apagadas y solo unos pocos empleados seguían trabajando en sus tareas. Me asignaron mover unas cajas a una sección cercana al pasillo 22, justo en el lugar donde había ocurrido el accidente. Mientras caminaba hacia esa zona con el carrito, noté que las luces, efectivamente, no estaban funcionando bien. Parpadeaban de manera errática, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Intenté ignorarlo y seguí moviendo las cajas. Cuando llegué al pasillo, vi algo que hizo que me detuviera. En el suelo, justo donde había estado el carrito de Joel el día del accidente, había marcas extrañas. Parecían haber sido hechas con algo afilado, como si alguien hubiera rasgado el concreto. Las líneas formaban un patrón, pero no uno que pudiera reconocer. Pensé que tal vez era algún daño causado por el derrumbe de las estanterías, aunque algo en mí sabía que no era eso. Las marcas eran demasiado precisas, casi deliberadas. Terminé mi tarea rápidamente y regresé a mi estación de trabajo. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Esa noche,
Antes de irme, pasé por la sala de descanso para recoger mis cosas. Sobre una de las mesas había una caja de devoluciones, la misma caja que había abierto yo días antes. Era imposible que siguiera ahí, ya que todas las devoluciones se procesaban o desechaban de inmediato. Sin embargo, ahí estaba, cerrada, pero con el mismo aspecto viejo y desgastado que recordaba. La dejé ahí y me fui a casa. Pero esa noche soñé con el pasillo 22. En el sueño, estaba caminando entre las estanterías, pero no estaba solo. Sentía algo detrás de mí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, observándome. Cuando desperté, el recuerdo del sueño seguía tan vivo que me tomó varios minutos convencerme de que solo había sido producto de mi imaginación. Las siguientes noches, el pasillo 22 comenzó a evitarse por completo. No era solo yo, ninguno de los empleados quería acercarse a esa zona. Siempre había alguna excusa, que estaban ocupados en otra tarea, que las máquinas estaban fallando o que era mejor dejar esa sección para el turno de la mañana. Las luces seguían parpadeando, y las marcas en el suelo no desaparecían, aunque los supervisores insistían en que habían enviado a alguien para repararlas. Un día, no pude evitarlo. Me asignaron revisar un inventario en la sección cercana al pasillo 22. Mientras pasaba por ahí, noté algo extraño, las marcas en el suelo parecían haberse extendido. Ahora cubrían un área más grande y formaban figuras aún más complejas, casi como símbolos. Además, el aire en esa parte del almacén tenía un olor metálico, como si algo estuviera oxidándose. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo, donde las luces apenas alcanzaban a iluminar, había una figura de pie. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, inmóvil. Era alta y delgada, y aunque no podía distinguir su rostro, sentía que estaba mirando directamente hacia mí. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Me fui del almacén esa noche con la decisión de renunciar. No dije nada a mis compañeros ni a los supervisores, pero sabía que no podía seguir trabajando allí. Algo había cambiado desde que ese paquete llegó. Algo que no tenía explicación y que no quería entender. Hasta hoy, no sé qué pasó realmente en el pasillo 22. A veces me pregunto si todo fue una coincidencia, si el paquete, las marcas en el suelo y las luces parpadeantes no eran más que una serie de eventos desconectados que mi mente unió en busca de sentido. Pero en el fondo sé que no es así. Hay cosas que no podemos explicar, cosas que no deberían estar en lugares como ese almacén. Y sé que, aunque yo me haya ido, lo que sea que estaba en ese pasillo sigue ahí, esperando. La sombra en el almacén. Prefiero mantenerme en el anonimato. Esto ocurrió en el año 2020, cuando trabajaba en un centro de distribución de Amazon en Manaus, Brasil. Nunca he contado esta historia de manera pública, pero la llevo conmigo desde entonces. Quizás compartirla me ayude a encontrar algo de paz. Todo comenzó de forma tan banal que, en su momento, no le di importancia, pero terminó convirtiéndose en una experiencia que me marcó profundamente. El turno nocturno no era el favorito de nadie, pero para mí tenía su encanto. Me gustaba la tranquilidad de las instalaciones después de que la mayoría de los empleados se iban. El ruido de las máquinas y el constante movimiento del día desaparecían, dejando un silencio que a veces se sentía cómodo, aunque otras veces resultaba inquietante. Mi rutina era simple. Terminaba de cargar productos, revisaba las tareas del día siguiente y me aseguraba de dejar todo listo para el siguiente turno. Solía quedarme unos minutos extra organizando mi estación de trabajo y asegurándome de que todo estuviera en orden. La primera vez que noté algo extraño fue en la sala de descanso. Era una pequeña habitación con cristales que daban hacia el almacén principal, un lugar al que los empleados íbamos a tomar un respiro. Esa noche, mientras guardaba mi termo en el casillero, vi lo que parecía ser una figura humana reflejada en el vidrio. Estaba inmóvil, como si me estuviera observando desde el otro lado. Mi primera reacción fue lógica, asumí que era uno de mis compañeros que se había quedado rezagado o tal vez un guardia de seguridad haciendo una ronda. Sin embargo, cuando me giré para ver quién era, no había nadie.
La sala estaba completamente vacía, y fuera de la sala, el almacén permanecía oscuro y silencioso. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que había sido un simple reflejo de algo en el cristal, quizás de mi propio movimiento o de las luces de los estantes. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas noches en las que me encontraría con aquella figura. Los días siguientes, la rutina continuó como siempre, pero algo empezó a cambiar. Cada vez que pasaba por la sala de descanso o me quedaba solo en algún área del almacén, tenía la sensación de que alguien más estaba allí conmigo. No podía verlo directamente, pero lo sentía en los reflejos de los cristales, como una presencia difusa que siempre parecía estar en el límite de mi campo de visión. Lo más extraño era que solo lo veía en los vidrios, nunca en persona. Era como si esa figura solo existiera en la superficie de los reflejos, atrapada allí de alguna manera. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Había terminado de organizar mi estación de trabajo y decidí tomar un café rápido antes de salir. Al entrar en la sala de descanso, noté que el vidrio de la ventana estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca de él. Esto era extraño, porque el aire acondicionado del almacén hacía casi imposible que se formara ese tipo de condensación. Me acerqué para limpiarlo con la mano y fue entonces cuando lo vi. La figura estaba allí, claramente visible, más nítida que nunca. Parecía la silueta de un hombre, alto y delgado, de pie detrás de mí. Pero al girarme, una vez más, no había nadie. A partir de esa noche, empecé a notarlo con más frecuencia. No importaba si estaba en la sala de descanso, en los pasillos del almacén o incluso en el estacionamiento. Siempre era lo mismo, un reflejo en los vidrios, como si alguien estuviera observándome desde un lugar que no podía alcanzar. Llegué a un punto en el que evitaba mirar directamente a cualquier superficie reflectante, porque sabía que lo vería allí, inmóvil, siempre en la misma postura. Lo más perturbador ocurrió aproximadamente 2 semanas después del primer incidente. Había terminado mi turno y estaba caminando hacia mi coche en el estacionamiento. El lugar estaba casi desierto, con solo unas cuantas luces funcionando, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Mientras me acercaba a mi coche, vi algo que hizo que mis pasos se detuvieran en seco. Reflejada en la ventana lateral del vehículo, estaba la misma figura. Esta vez, sin embargo, no estaba estática como siempre. Se movía, lentamente, como si caminara hacia mí desde el otro lado del reflejo. Pero al mirar directamente al espacio detrás de mí, no había absolutamente nadie. Subí al coche lo más rápido que pude y salí del estacionamiento con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, apenas pude dormir. Cerré todas las ventanas de mi apartamento y apagué las luces, intentando convencerme de que lo que había visto era solo mi imaginación, una mezcla de cansancio y estrés por el trabajo. Pero en el fondo sabía que no era así. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando los sueños comenzaron. En ellos, veía la misma figura parada al pie de mi cama. Siempre estaba ahí, inmóvil, observándome desde la distancia más cercana posible. Lo extraño es que nunca podía verle el rostro. Era como si su cabeza estuviera cubierta por una sombra que no dejaba ver ningún detalle. Me despertaba en medio de la noche con una sensación de opresión, como si el aire de mi habitación se volviera denso y pesado. Cada vez que intentaba volver a dormir, el sueño regresaba, idéntico, con esa figura invadiendo mi espacio más privado. Un día decidí compartir lo que me estaba pasando con un compañero de trabajo. No le di demasiados detalles, solo mencioné que había algo extraño en el almacén, como si algo estuviera presente durante los turnos nocturnos. Mi compañero se limitó a reír y me dijo que probablemente estaba demasiado cansado, pero luego, en voz más baja, añadió: hay gente que dice que este lugar está construido sobre lo que antes era un terreno baldío donde ocurrieron cosas raras. Ritualitos, ya sabes. Pero yo no creo en eso. Aunque traté de no darle importancia, esas palabras se quedaron conmigo. Finalmente, llegó el día en que decidí dejar el trabajo. Fue después de una noche en la que la figura no solo apareció en los reflejos, sino que sentí algo más. Era como si su presencia se hiciera más fuerte, más insistente, como si estuviera invadiendo cada rincón del almacén.
Esa última noche, mientras guardaba mis cosas, vi algo que me convenció de que no podía quedarme ni un minuto más. En uno de los cristales de la sala de descanso, la figura no estaba sola. Había varias siluetas, todas mirándome desde el reflejo. Al girarme, por supuesto, no había nadie allí. Renuncié al día siguiente y no volví a pisar ese almacén. Hasta hoy, no sé qué era lo que veía. Tal vez fue mi mente jugándome trucos después de largas horas de trabajo en un lugar que siempre parecía sombrío. O tal vez era algo más, algo que habitaba entre los reflejos y que no debería haber notado nunca. Sea lo que sea, todavía lo sueño algunas noches, parado allí, inmóvil, como si aún estuviera esperando algo. El pasillo 47. Hay momentos que se quedan grabados en la memoria, no porque quieras recordarlos, sino porque algo dentro de ti sabe que no puedes olvidarlos. Lo que voy a contar pasó hace unos años, en 2018, cuando trabajaba en un centro de distribución en Estados Unidos. No soy alguien que se asuste fácilmente ni que crea en cosas paranormales, pero esa noche cambió algo en mí. Desde entonces, he tratado de encontrar una explicación lógica para lo que pasó, pero no puedo. Todo lo que sé es que aún me despierto pensando en ese pasillo y en lo que vi allí. El almacén donde trabajaba era gigantesco, un laberinto interminable de estantes que parecían no tener fin. Los productos estaban organizados con precisión militar, filas numeradas, códigos de inventario, etiquetas. Todo tenía su lugar. Para alguien nuevo, ese lugar podía ser abrumador, pero para mí, después de meses trabajando allí, se había vuelto una rutina. Las noches eran tranquilas, y la monotonía del trabajo me daba tiempo para perderme en mis pensamientos. Esa noche, mi tarea era simple, acomodar productos en los estantes de la sección 40 a la 50. Era un área que no solía visitar mucho, ya que estaba más lejos de las estaciones principales y rara vez recibía mercancía. Recuerdo que estaba en el pasillo 45, moviendo cajas pequeñas de un carrito, cuando escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Era mi nombre. No fue un ruido, ni un sonido cualquiera. Fue claro, como si alguien me estuviera llamando desde un lugar cercano. Lo ignoré al principio. Tal vez uno de mis compañeros me estaba buscando, aunque sabía que a esa hora no había mucha gente en el almacén. Contesté en voz alta, pero no obtuve respuesta. Volví a lo mío, pensando que tal vez había imaginado el sonido. Pero unos minutos después, algo aún más extraño ocurrió. Esta vez no fue mi nombre lo que escuché. Fue el nombre de mi madre. Ella había muerto hacía apenas una semana. Un infarto, completamente inesperado. Todavía estaba procesando su ausencia, y esa noche en particular no podía dejar de pensar en ella mientras trabajaba. Por eso, escuchar su nombre en ese lugar, a esa hora, me dejó completamente inmóvil. Giré la cabeza hacia el origen del sonido, un pasillo vacío unos metros más adelante. Me armé de valor y caminé hasta allí, mirando entre las estanterías, esperando ver a alguien que pudiera haberlo dicho. Pero no había nadie. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Tal vez alguien en el almacén tenía el mismo nombre que mi madre, o quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio. Decidí cambiar de pasillo y continuar con mi trabajo, intentando ignorar la creciente incomodidad que empezaba a instalarse en mí. Llegué al pasillo 46, un poco más oscuro que los demás, pero me pareció un buen lugar para distraerme con las tareas. Justo cuando estaba organizando una fila de productos, escuché de nuevo su nombre. Esta vez fue más fuerte, más cerca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero otra vez no había nadie. Me quedé quieto, mirando entre los estantes, escuchando atentamente, pero lo único que oía era el sonido lejano de las máquinas automáticas funcionando en el otro extremo del almacén. Decidí moverme al pasillo 47, el último de mi área asignada. Intenté enfocarme en el trabajo, diciéndome a mí mismo que todo era producto del cansancio. Pero algo se sentía diferente en ese pasillo. Había algo extraño en el ambiente, algo que no podía describir,
pero que me hacía querer terminar lo más rápido posible y salir de allí. Mientras organizaba una de las cajas, miré hacia el suelo y noté algo que hizo que soltara el producto que tenía en las manos. Escrito en el polvo acumulado del suelo estaba el nombre de mi madre. Era imposible que alguien lo hubiera escrito. Esa área del almacén apenas se usaba y yo mismo había pasado por ahí unas horas antes. No había marcas, nada en el suelo. Y ahora, allí estaba, como si una mano invisible lo hubiera trazado mientras yo no miraba. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mente buscaba explicaciones. Tal vez alguien había pasado por ahí y lo escribió como una broma. ¿Pero quién? Nadie sabía sobre mi madre. Nunca hablé de ella en el trabajo. No había forma de que alguien pudiera haberlo hecho, especialmente en ese lugar, en ese momento. Salí del pasillo rápidamente, dejando las cajas a medio acomodar. Caminé hacia las estaciones principales, donde había un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Necesitaba saber si alguien había estado en esa sección antes que yo. Busqué las grabaciones del pasillo 47 y avancé hasta la hora en que había llegado allí. Durante varios minutos, la cámara mostraba exactamente lo que esperaba, yo moviéndome entre los estantes, acomodando productos. Pero entonces ocurrió algo que no tenía sentido. En un momento, antes de que me girara hacia el suelo y viera el nombre, el polvo en el piso empezó a moverse. No había nadie cerca, ninguna corriente de aire, nada que pudiera haberlo causado. Sin embargo, la cámara captó cómo, lentamente, las letras comenzaron a formarse. Era como si algo invisible hubiera estado escribiéndolo. No pude apartar la vista del monitor. Avancé y retrocedí el video varias veces, esperando ver algún detalle que explicara lo que estaba pasando. Pero no había nada. Solo las letras formándose en el polvo y luego yo reaccionando al verlas. Cerré la grabación y apagué el monitor. No quise mirar más. Sentí una necesidad urgente de salir de ese almacén, de alejarme de los pasillos y de las sombras que se escondían entre ellos. Dejé mis cosas en mi estación y terminé el turno antes de tiempo, sin decirle a nadie lo que había visto. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, intenté evitar el pasillo 47. Pero no pude sacarme la imagen de mi cabeza. El nombre escrito en el polvo, las grabaciones, todo estaba demasiado fresco, demasiado presente. En un momento de descanso, decidí regresar al pasillo, solo para comprobar que todo estaba normal, que no había nada que pudiera asustarme. Cuando llegué, vi que el polvo en el suelo había sido limpiado. No quedaba rastro del nombre, ni de las marcas que habían estado allí la noche anterior. Pero lo que vi al final del pasillo me detuvo en seco. Había una caja pequeña, vieja, colocada justo en medio. Esa caja no estaba ahí antes. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. No tenía etiqueta, ni código de barras, ni nada que indicara que perteneciera al almacén. La abrí con cuidado. Dentro había una foto, vieja y descolorida. Era de mi madre, pero no una foto que yo reconociera. Era más joven, mucho más de lo que yo la recordaba, y estaba de pie frente a una casa que no conocía. Detrás de la foto, había una nota escrita con letra pequeña y temblorosa. Decía, estoy aquí. No sé qué significaba esa nota, ni cómo esa foto llegó ahí. Dejé la caja donde la encontré y salí del almacén esa misma noche. Nunca volví. No tengo respuestas, pero hay algo que aprendí de esa experiencia. Algunos lugares guardan cosas que no deberían ser vistas, y a veces, cuando alguien te llama, no deberías voltear a mirar. La mujer del uniforme antiguo. En un almacén como el de Amazon, con sus pasillos interminables y su incesante actividad, el tiempo parece diluirse. Los días se mezclan con las noches, y las semanas pasan como un borrón mientras las máquinas zumban y las luces frías iluminan los mismos rincones una y otra vez. Pero, a pesar de la rutina, hay cosas que no se pueden ignorar. A veces son pequeñas, un ruido inesperado, un movimiento en el rabillo del ojo. Otras veces son imposibles de explicar.
Era 2015 y yo trabajaba en un centro de distribución en Medellín, Colombia. Tenía 26 años y, como muchos en ese lugar, había aceptado el trabajo para ahorrar dinero mientras decidía qué hacer con mi vida. Me asignaron al turno nocturno, lo cual no me molestaba. No había el caos del día, y la tranquilidad de la madrugada hacía que el trabajo fuera más llevadero. Sin embargo, había algo extraño en ese lugar, algo que no noté hasta que llevé unos meses trabajando allí. Todo comenzó de manera sutil. En más de una ocasión, mientras movía productos entre los estantes o organizaba devoluciones, vi de reojo una figura femenina. Era una mujer con un uniforme diferente al nuestro, más antiguo, como de una época pasada. El logo de Amazon en su camisa era diferente al actual y llevaba una gorra que parecía desentonar con el ambiente moderno del almacén. No era extraño ver gente que no conocías en un lugar tan grande, pero lo raro era que nunca la veía de frente. Siempre estaba a lo lejos, doblando una esquina o caminando hacia otro pasillo. Y, lo más curioso, nunca interactuaba con nadie. Al principio, no le di importancia. Pensé que sería alguien nuevo o de alguna sección diferente. El almacén era tan grande que era fácil no conocer a todos los empleados. Sin embargo, a medida que pasaban los días, noté algo peculiar, nadie parecía notar su presencia, y, cuando la veía, siempre estaba sola. Nunca estaba trabajando, nunca estaba cargando cajas ni usando los equipos, solo caminaba. Un día, mientras esperaba en la cafetería durante mi descanso, mencioné a un compañero si conocía a una mujer con uniforme diferente. Lo vi fruncir el ceño y luego me dijo, ¿de qué hablas? Nadie usa uniformes antiguos aquí. Lo tomé como una broma y no insistí. Pero su respuesta me dejó pensando. Esa misma noche, volví a verla. Estaba al final del pasillo 22, inmóvil, mirando hacia los estantes. El lugar estaba vacío y las luces fluorescentes iluminaban su figura. No sé por qué, pero esa imagen me dejó una sensación de inquietud. No me atreví a acercarme. Cerré los ojos un segundo y, cuando los abrí, ya no estaba. A partir de ese momento, comencé a notarla con más frecuencia. Siempre estaba a cierta distancia, caminando entre los pasillos o de pie, mirando hacia algún punto fijo. A veces parecía que me observaba, pero nunca se acercaba. Fue entonces cuando decidí preguntar directamente a uno de los supervisores. Aproveché un momento en que estábamos solos y le describí a la mujer, su uniforme antiguo, su gorra, su apariencia tranquila pero fuera de lugar. Su rostro cambió de inmediato. Me miró fijamente por unos segundos y luego me dijo algo que no esperaba. Hace años, antes de que este almacén fuera renovado, una empleada murió en un accidente laboral. Se llamaba Carmen, y tu descripción coincide con la de ella. Un estante se vino abajo mientras estaba organizando productos. Era madrugada y no había nadie cerca para ayudarla. Desde entonces, hay empleados que dicen haberla visto, pero... Bueno, nunca le prestamos mucha atención a esos comentarios. Quise reírme. En serio. Todo aquello me sonaba ridículo, pero algo en la expresión del supervisor me hizo tragarme la risa. Lo dijo con una seriedad que no esperaba, como si supiera algo que no estaba dispuesto a compartir. Esa noche, mientras trabajaba, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. ¿Era posible que estuviera viendo a alguien que ya no estaba vivo? La idea me parecía absurda, pero la imagen de aquella mujer, con su uniforme que parecía sacado de otra época, no se borraba de mi mente. Las semanas siguientes fueron extrañas. Ahora, cada vez que la veía, sentía una incomodidad que no podía ignorar. Ya no era solo una figura extraña al final del pasillo, ahora sentía que estaba ahí por una razón. No sé cómo explicarlo, pero su presencia parecía más insistente, más consciente de mí. Comencé a evitar las zonas donde la había visto antes. Cambié mis rutas dentro del almacén y traté de no quedarme solo por mucho tiempo. Sin embargo, nada de eso funcionó. Una noche, mientras movía productos en la sección 40, la vi de nuevo. Estaba de espaldas, mirando hacia un estante vacío. Algo en su postura me hizo detenerme. No se movía, no hacía nada,
pero su presencia llenaba el pasillo de una manera que nunca había experimentado antes. Quería irme, pero mis piernas no respondían. Sentí una especie de peso en el ambiente, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. Di un paso hacia atrás y, en ese momento, las luces parpadearon brevemente. Cuando se estabilizaron, ella ya no estaba. Esa fue la última vez que la vi, al menos hasta mi última semana en ese lugar. Ya había decidido renunciar. El ambiente del almacén, que antes era solo tedioso, ahora me resultaba asfixiante. Cada noche me sentía más vigilado, más inquieto, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue en mi penúltima noche cuando ocurrió algo que me convenció de que había tomado la decisión correcta. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba terminando de acomodar productos en la sección 30 cuando las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Era algo que pasaba con cierta frecuencia, así que no le di importancia. Pero entonces escuché algo. No era un ruido fuerte, más bien un crujido suave, como si alguien estuviera caminando lentamente por los pasillos cercanos. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Seguí trabajando, tratando de ignorarlo, pero el sonido continuó, ahora más cerca. Me giré hacia el pasillo 33, y allí estaba ella. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor había cajas caídas, esparcidas por el suelo, como si algo las hubiera empujado. Pero lo más extraño era cómo me miraba. Por primera vez, estaba completamente de frente, y aunque no había nada particularmente extraño en su rostro, sus ojos parecían vacíos, como si no estuvieran mirando realmente. Estaba a menos de 10 metros de mí, y algo dentro de mí me decía que no debía moverme. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente desapareciera. Solo recuerdo que, cuando me atreví a mirar de nuevo, el pasillo estaba vacío, las cajas perfectamente apiladas como si nada hubiera pasado. Esa fue mi última noche en ese almacén. Renuncié al día siguiente y nunca volví. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa figura que veía, si realmente era Carmen o si era mi mente jugando conmigo después de tantas horas en un lugar tan extraño. Pero hay algo que no puedo olvidar, su uniforme antiguo, siempre impecable, y la forma en que parecía estar esperando algo o a alguien. El hombre del pasillo 13. Hay cosas que uno no puede explicar, y a veces es mejor no intentar hacerlo. Soy Alicia, tengo 32 años y trabajé en un almacén de Amazon en Guadalajara durante casi 5 años. En todo ese tiempo, viví experiencias que no se las deseo a nadie. Esta historia me dejó marcada, y aunque han pasado 3 años desde que renuncié, todavía me persigue, especialmente en las noches en que la casa está demasiado silenciosa. A veces me pregunto si contarla hará que todo esto desaparezca, pero en el fondo sé que no es tan simple. Todo comenzó en mi segundo año en el almacén. El pasillo 13 tenía una especie de reputación. No sé exactamente de dónde surgió, pero a lo largo de los años, los rumores se habían acumulado. Decían que en ese pasillo ocurrían cosas extrañas, luces que parpadeaban sin razón, cajas que aparecían movidas sin que nadie las tocara, e incluso había quien juraba haber visto a un hombre vestido de blanco desaparecer entre los estantes. Al principio, como suele pasar con estas cosas, no le di importancia. El almacén era enorme, con miles de productos apilados hasta donde alcanzaba la vista. Entre turnos agotadores y el zumbido constante de las máquinas, era fácil que la imaginación de alguien jugara malas pasadas. Yo tenía mi propia rutina. Llegaba temprano, revisaba mi lista de tareas y comenzaba a mover productos de un lugar a otro. Mi trabajo solía llevarme por diferentes partes del almacén, pero evitaba el pasillo 13. No porque creyera en las historias, sino porque, por algún motivo, siempre parecía más frío y oscuro que los demás. Las luces allí parpadeaban más seguido, como si hubiera un problema con el sistema eléctrico, y el aire se sentía más pesado, como si no fluyera bien. Un día me asignaron específicamente a ese pasillo. Se suponía que debía organizar una serie de cajas que habían sido mal colocadas, y aunque no estaba muy emocionada por la tarea, no podía negarme.
Pasé la mayor parte de la tarde allí, moviendo cajas y asegurándome de que todo quedara en su lugar. Pero algo se sentía raro. Cada vez que levantaba la mirada, tenía la impresión de que algo se movía justo en el borde de mi visión. Un par de veces pensé que alguien más estaba trabajando en el pasillo, pero cuando giraba la cabeza no había nadie. Me dije a mí misma que era el cansancio y seguí trabajando, aunque no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada. Al día siguiente, me encontré con una compañera que también había trabajado en ese pasillo. Su nombre era Lorena y tenía fama de ser un poco supersticiosa. Me comentó, casi en tono de broma, que el pasillo 13 estaba maldito y que debía tener cuidado. Le pregunté por qué y me dijo que había rumores de que un hombre vestido de blanco aparecía allí de vez en cuando. Según ella, varias personas lo habían visto, pero siempre de reojo, nunca de frente. Lo describió como alguien alto y delgado, con ropas viejas, casi como un uniforme. Lo más perturbador era que, al intentar acercarse, desaparecía entre las cajas, como si nunca hubiera estado allí. Me reí y le dije que no creía en esas cosas, pero por dentro me sentí un poco inquieta. ¿Y si no eran solo historias? Esa misma semana, me pidieron quedarme después del turno para ayudar a reacomodar productos en el sistema. Era un trabajo sencillo, pero requería tiempo frente a las computadoras de vigilancia. Mientras revisaba las cámaras, no pude evitar echar un vistazo al pasillo 13. Estaba vacío, como esperaba, pero algo llamó mi atención. Una caja en el estante más alto se movió ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Pensé que era una corriente de aire o tal vez un error en la grabación, pero mientras seguía mirando, vi algo que me hizo detenerme. Una figura apareció al fondo del pasillo, borrosa al principio, pero cada vez más clara. Era un hombre vestido de blanco. Caminaba lentamente entre los estantes, sin prisa, y parecía no tener un propósito claro. Lo más extraño fue que, al llegar al final del pasillo, simplemente desapareció. No dobló una esquina, no salió de cuadro, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Guardé silencio al respecto. No sabía qué decir ni a quién contarle lo que había visto. Decidí que lo mejor era no pensar demasiado en ello, pero cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. Durante las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Las luces del pasillo 13 parecían parpadear más seguido cuando estaba cerca, y un par de veces encontré cajas fuera de lugar, aunque sabía que nadie había trabajado allí desde mi último turno. Un día, mientras hacía inventario en un pasillo cercano, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente, pensando que alguien había dejado caer algo, pero no había nadie. Caminé hacia el pasillo 13 y encontré una caja en el suelo, abierta y con su contenido esparcido. No tenía sentido, las cajas estaban apiladas de manera estable, y ninguna debería haberse caído por sí sola. Sentí una incomodidad creciente, pero una vez más decidí ignorarlo. Lo peor ocurrió unas semanas después. Había terminado mi turno y estaba recogiendo mis cosas en el área de descanso. Mientras guardaba mis pertenencias, noté que las cámaras de vigilancia estaban encendidas. Algo me llevó a mirar de nuevo el pasillo 13, aunque no estaba segura de por qué. Al principio no vi nada, pero después de unos segundos, la figura del hombre vestido de blanco apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, estaba más cerca de la cámara. Podía ver más detalles, su ropa parecía sucia, como si estuviera cubierta de polvo, y su postura era rígida, casi antinatural. Sentí una sensación de inquietud que no podía ignorar. Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. La figura giró la cabeza hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando, y aunque no podía ver claramente su rostro, tuve la impresión de que estaba mirándome directamente. Esa fue la última vez que trabajé en el turno nocturno. Pedí que me cambiaran a un horario diurno y, aunque seguía escuchando historias sobre el pasillo 13, hice todo lo posible por mantenerme alejada de él. Un par de compañeros me preguntaron por qué ya no quería trabajar de noche, pero nunca les conté la verdad. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo podía entender? Al final, decidí renunciar.
Aunque nunca volví a ver al hombre vestido de blanco fuera de las cámaras, su presencia seguía persiguiéndome en sueños. En ellos, siempre estoy en el pasillo 13, buscando algo entre los estantes. Sé que está ahí, esperándome, aunque nunca logro verlo de frente. Algunos días me convenzo de que todo fue producto de mi imaginación, una combinación de estrés y cansancio. Pero en otros momentos recuerdo la claridad con la que lo vi en esas grabaciones y no puedo evitar preguntarme qué era realmente. Hoy trabajo en otro lugar, lejos de ese almacén. Pero todavía evito los pasillos largos y oscuros. Y si alguna vez me encuentro frente a una cámara de vigilancia, nunca miro demasiado tiempo. No quiero volver a ver lo que vi esa noche. La risa entre los estantes. No sé cuántas veces revisé esas grabaciones buscando alguna explicación. A veces pienso que fue mi mente jugando conmigo, otras veces estoy convencido de que lo que vi no era producto de mi imaginación. Pero mientras más intento olvidarlo, más nítido regresa ese recuerdo. Mi nombre es Daniel, soy de Ecuador y lo que voy a contar ocurrió hace poco en el almacén de Amazon donde trabajo. Hasta el día de hoy, no he podido explicarlo. El lugar es enorme, como un laberinto de estanterías que parecen no tener fin. Aquí no hay ventanas, solo filas interminables de productos organizados por números y códigos. Todo el espacio está bañado por la luz blanca y fría de las lámparas fluorescentes. Si no tienes un reloj, pierdes completamente la noción del tiempo. Y aunque siempre hay gente trabajando, en ciertos turnos, especialmente en las madrugadas, el almacén puede sentirse completamente desierto. Es como si el lugar, con todo su orden perfecto, tuviera su propio ritmo, una respiración que a veces se percibe incluso en el silencio. La noche en que todo comenzó estaba trabajando en mi sección habitual, clasificando productos. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y solo quedábamos unas pocas personas repartidas por el almacén. Cada quien estaba concentrado en su tarea, en esa rutina automática que adquirimos después de tantas noches en el mismo lugar. Mi trabajo consistía en escanear artículos devueltos y colocarlos en los estantes correspondientes, un proceso repetitivo que, a esas horas, hacía en completo silencio. De repente, algo rompió esa monotonía, una risa. Fue corta, como un pequeño estallido de alegría infantil, pero completamente fuera de lugar. Al principio, no pensé mucho en ello. Quizá alguno de mis compañeros había puesto un video en su teléfono o estaba escuchando algo con el volumen más alto de lo normal. Sin embargo, unos minutos después, escuché otra risa. Esta vez más clara, más nítida, como si proviniera de algún lugar cercano. Me detuve y miré a mi alrededor. El pasillo donde estaba era largo, vacío, con estanterías repletas de productos apilados hasta el techo. No había nadie. Intenté volver al trabajo, pero ahora estaba más alerta. Pasaron unos minutos y las risas volvieron. Eran varias, como las de un grupo de niños jugando. A diferencia de la primera vez, ahora se sentían más dispersas. Como si provinieran de diferentes puntos del almacén al mismo tiempo. Me quedé completamente quieto, intentando localizar el origen del sonido, pero no pude. Lo más inquietante era que el almacén no era un lugar abierto al público. No había niños, nunca los había habido. Era un espacio cerrado, donde todo estaba estrictamente controlado. Decidí ignorarlo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, mi concentración estaba rota. Empecé a sentirme incómodo, como si algo no encajara en el ambiente que me rodeaba. Los pasillos, que siempre habían sido lugares neutros para mí, de repente parecían más largos, más oscuros, como si se extendieran más allá de lo que podía ver. Una hora después, cuando el turno estaba por terminar, fui a la sala de vigilancia. Es un espacio pequeño, con monitores que muestran todas las cámaras del almacén. Quería revisar algo rápido, confirmar si uno de los productos que había colocado estaba en el lugar correcto. Mientras pasaba entre las grabaciones, algo llamó mi atención. En una de las cámaras, en un pasillo cercano al que yo había estado, vi movimiento. Era algo pequeño, rápido,
que cruzaba de un lado a otro entre los estantes. Detuve la grabación y rebobiné, tratando de entender qué había captado la cámara. Ahí estaba de nuevo, una sombra diminuta que corría, como si se tratara de un niño. Volví a avanzar y retroceder varias veces, asegurándome de que no era un error o un fallo en el sistema. Pero lo que vi era claro, la figura era pequeña, y su movimiento no tenía nada de casual. Se movía como alguien jugando, zigzagueando entre las estanterías. Sentí un escalofrío que no pude ignorar. ¿Cómo era posible? No había nadie más en esa zona, y mucho menos alguien tan pequeño. Cambié de cámara, buscando en otros pasillos cercanos. Lo que vi me dejó sin palabras. Había más sombras, corriendo en diferentes direcciones. Eran varias, todas del mismo tamaño, moviéndose con una velocidad casi antinatural. Me quedé observando, congelado, sin saber qué pensar. No tenía sentido. Cuando revisé el monitor en tiempo real, el almacén estaba completamente vacío. No había nadie en los pasillos donde había visto esas figuras. Todo parecía normal, pero yo sabía lo que había visto. Decidí no decirle nada a nadie esa noche. Guardé el incidente para mí mismo, pensando que tal vez había una explicación lógica que no estaba considerando. Pero los días siguientes no hicieron más que aumentar mi incomodidad. Aunque no volví a escuchar las risas, sentía que algo había cambiado en el ambiente del almacén. Algunos compañeros comenzaron a comentar cosas extrañas, pequeños detalles que también les parecían fuera de lugar. Uno dijo que había visto sombras moviéndose por el rabillo del ojo, pero que cuando volteaba, no había nada. Otro mencionó que algunas luces en ciertos pasillos parpadeaban de manera irregular, aunque el sistema eléctrico había sido revisado recientemente. Una noche, una de las empleadas del turno de madrugada dejó su puesto a mitad del trabajo y no regresó. Más tarde, nos enteramos de que había renunciado. No quiso dar explicaciones, pero algunos decían que había visto algo en los pasillos. No me atreví a preguntarle directamente. Lo peor ocurrió un par de semanas después. Era mi día libre, pero uno de mis compañeros me llamó al día siguiente para contarme lo que había pasado. Una de las cámaras de vigilancia había captado algo extraño en la misma zona donde yo había visto las sombras. Esta vez, no era solo un movimiento rápido entre los estantes. Según me dijeron, la cámara mostró claramente una figura pequeña, que se quedaba de pie al fondo del pasillo, inmóvil, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Cuando alguien fue a revisar, no encontraron nada, pero el video dejó a todos perturbados. A partir de entonces, esa parte del almacén comenzó a evitarse. Nadie quería trabajar cerca de esas estanterías, y las tareas en esa zona se asignaban solo durante el turno diurno. Incluso los supervisores parecían incómodos cuando se mencionaba el tema. Renuncié unos meses después. No fue solo por lo que vi esa noche, sino por todo lo que ocurrió después. Hasta el día de hoy, sigo pensando en esas sombras, en las risas que escuché y en lo que vi en las cámaras. A veces me pregunto si lo que vi sigue allí, escondido entre las estanterías, esperando a ser notado por alguien más. La nota en el paquete. No soy el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones ni por historias de fantasmas. Siempre he creído que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que me ocurrió en 2021 cambió completamente mi manera de pensar. Todavía intento convencerme de que lo que viví tiene una razón, algo que mi mente no ha podido descifrar, pero hay noches en las que me pregunto si realmente quiero conocer la verdad. Me llamo Marcos, soy de Argentina, y esto ocurrió mientras trabajaba en un centro logístico de Amazon en Buenos Aires. Me habían asignado al área de devoluciones, un trabajo que, sinceramente, no disfrutaba mucho. Pasaba horas revisando productos que los clientes devolvían, clasificándolos y determinando si podían volver a venderse o debían desecharse. Era repetitivo y aburrido, pero pagaba las cuentas, así que nunca me quejé demasiado. Hasta aquel día. Todo comenzó con un paquete. No era especialmente llamativo, solo una caja de cartón desgastada, como tantas otras. No tenía etiquetas visibles, lo cual ya era extraño,
porque todas las devoluciones pasan por un proceso en el que se registran y etiquetan con los datos del cliente. Al principio pensé que alguien había olvidado colocarle la etiqueta, así que decidí abrirlo para ver qué contenía y verificar en el sistema de donde había venido. Al abrir la caja, encontré algo completamente fuera de lugar, una nota escrita a mano en un papel amarillento y arrugado. Las palabras estaban escritas con tinta negra, en una caligrafía apresurada y temblorosa. Decía, ayúdenme. No puedo descansar. Me quedé mirando el papel durante unos segundos, intentando procesar lo que tenía frente a mí. Era como si una parte de mi cerebro se negara a creer que eso era real. No había nada más dentro de la caja. Ningún producto, ningún embalaje, nada que pudiera darme una pista sobre su origen. Intenté buscar el número de seguimiento del paquete en el sistema, pero no apareció ningún registro. Era como si nunca hubiera existido. Aún así, decidí dejar la caja y la nota en un lado del escritorio, pensando que tal vez se trataba de un error y que algún supervisor podría ayudarme a aclarar el asunto. Pero a medida que avanzaba el día, no podía quitarme la sensación de que había algo profundamente incorrecto en todo eso. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la nota. La frase era tan sencilla, pero al mismo tiempo tan perturbadora. ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué? Traté de convencerme de que era solo una broma de mal gusto, algo que alguien había hecho para asustar a quien abriera el paquete. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía todo. Al día siguiente, regresé al trabajo con una sensación de inquietud que no podía explicar. Para mi sorpresa, la caja ya no estaba en el lugar donde la había dejado. Pregunté a mis compañeros si alguien la había movido, pero nadie sabía nada al respecto. Revisé con los supervisores y me dijeron que no habían tocado ningún paquete sin registro. Entonces, ¿dónde estaba? Parecía que simplemente había desaparecido. Intenté seguir con mi día, pero algo me decía que no era el final de la historia. Las cosas empezaron a ponerse más raras esa misma semana. Una tarde, mientras revisaba otro lote de devoluciones, encontré una segunda nota. Estaba en el fondo de otra caja y era idéntica a la primera, el mismo papel envejecido, la misma caligrafía temblorosa. Esta vez decía, por favor, escucha. Estoy atrapado. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera explicarme qué estaba pasando, pero el almacén estaba tan ruidoso como siempre, con el zumbido constante de las máquinas y el murmullo de los empleados. Era como si nadie más estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo. Intenté rastrear esa segunda caja en el sistema, pero una vez más no había ningún registro. Era como si estas cajas aparecieran de la nada. Empecé a preguntarme si alguien estaba jugando conmigo, pero no tenía sentido. ¿Quién se tomaría tantas molestias para hacer algo así? Y más importante aún, ¿por qué? Sentí una incomodidad creciente, pero decidí no decirle a nadie lo que estaba ocurriendo. Pensé que, si lo hacía, me tomarían por loco. Esa noche, cuando llegué a casa, algo me impulsó a revisar mis propias cosas. No sé por qué lo hice, pero sentía que necesitaba asegurarme de que no había nada extraño entre mis pertenencias. Mientras revisaba mi mochila, encontré algo que no recordaba haber guardado, la primera nota. Estaba ahí, doblada cuidadosamente entre los papeles de mi cuaderno. Estoy seguro de que la había dejado en el almacén, pero de alguna manera había llegado hasta mí. A partir de ese momento, las cosas empezaron a salirse de control. Durante los días siguientes, encontré más notas, cada una más perturbadora que la anterior. Algunas aparecían en las cajas de devoluciones, otras en lugares donde no deberían estar, mi escritorio, mi casillero, incluso dentro de mi coche. Todas llevaban mensajes similares: ayúdame. Estoy atrapado aquí. No me dejes solo. Intenté ignorarlas, pero era imposible. Era como si me estuvieran siguiendo, como si alguien o algo estuviera decidido a no dejarme en paz. Una noche, mientras estaba trabajando, las luces del almacén comenzaron a parpadear. Esto no era inusual, los sistemas eléctricos a veces fallaban, especialmente en un lugar tan grande.
pero esta vez fue diferente. En medio del parpadeo, vi algo que me hizo congelarme. Al fondo del pasillo donde estaba trabajando, una figura estaba de pie, inmóvil. Era alta y delgada, pero no podía distinguir ningún rasgo en su rostro. Parecía estar envuelta en sombras, como si la luz simplemente no pudiera alcanzarla. Parpadeé y la figura desapareció. Me dije que estaba imaginando cosas, que el cansancio estaba empezando a jugarme malas pasadas. Pero entonces encontré otra nota en el suelo, justo donde había visto la figura. Esta vez decía, está cerca. No dejes que te alcance. No pude seguir ignorándolo. Esa noche, al llegar a casa, revisé todas las notas que había encontrado. Había algo en ellas, algo que no había notado antes. Todas parecían escritas en el mismo papel viejo y desgastado, pero cuando las sostuve bajo una luz más brillante, me di cuenta de que tenían marcas extrañas, como manchas de humedad o sangre. Una sensación de impotencia empezó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. A la semana siguiente, las cosas llegaron a un punto crítico. Una mañana, al llegar al trabajo, encontré una caja esperando en mi estación de trabajo. No tenía etiquetas, como las anteriores. Esta vez, sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía abrirla. La dejé allí y traté de ignorarla, pero no podía concentrarme en nada más. Finalmente, cedí a la curiosidad. Cuando abrí la caja, no encontré notas ni papeles. En su lugar, había un espejo pequeño, con el vidrio agrietado. Lo levanté y, por un instante, me vi reflejado en él. Pero no estaba solo. Detrás de mí, la figura estaba de pie, tan clara como si realmente estuviera allí. Solté el espejo y retrocedí, pero cuando me giré, no había nada. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir trabajando allí. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Nunca volví a encontrarme con las notas, ni con la figura. Pero a veces, en los momentos más tranquilos, siento como si algo me estuviera observando, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. El elevador vacío. Los almacenes de madrugada tienen una atmósfera extraña. Durante el día están llenos de ruido, movimiento y voces. Pero en la noche, cuando las máquinas se apagan y solo quedan unos pocos trabajando, el silencio se instala de una forma que parece viva. Cualquier ruido inesperado se siente fuera de lugar y los pasillos interminables, con sus estantes hasta el techo, se vuelven algo más que simples espacios de trabajo. En esas horas, el almacén parece algo completamente distinto. Fue en una de esas noches que me enfrenté a algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Me llamo Samuel, y en 2021 trabajaba en un almacén de Amazon en México. Tenía el turno de madrugada, lo que significaba que entraba a las 10 de la noche y salía al amanecer. Era un trabajo pesado pero tranquilo, y lo prefería porque me daba tiempo para hacer mis tareas sin el caos de los turnos diurnos. Mi área era la de recepción y distribución, donde se movían las cajas que llegaban y se preparaban para su almacenamiento o envío. Una de las herramientas clave en mi zona era el viejo elevador de carga, una máquina enorme y oxidada que parecía más un vestigio de otra época que un equipo moderno. Ese elevador era lento y ruidoso. Cuando subía o bajaba, emitía un chirrido agudo que resonaba por los pasillos cercanos, algo que al principio me ponía nervioso, pero con el tiempo me acostumbré. Sin embargo, había una regla no escrita entre los trabajadores: no lo uses si no es necesario. Algunos decían que era por seguridad, ya que la máquina fallaba seguido. Otros simplemente no querían lidiar con su comportamiento errático. Pero nadie hablaba directamente de lo que todos sabíamos: algo raro pasaba con ese elevador. Esa noche empezó como cualquier otra. Mi supervisor me había asignado mover una serie de cajas a la sección de almacenamiento del tercer piso. Era una tarea rutinaria, pero pesada, ya que las cajas eran grandes y llenaban rápido el carrito que usaba para transportarlas. Estaba trabajando cerca del elevador cuando escuché que se activaba. No era raro que alguien más lo usara, pero noté algo extraño: el elevador se movía sin que nadie estuviera cerca.
Subía y bajaba entre los pisos, deteniéndose en uno por unos segundos antes de moverse de nuevo. Parecía como si alguien lo estuviera llamando, pero cuando revisé los pasillos cercanos, no había nadie más en esa área. Llamé al elevador para usarlo y llevar las cajas al tercer piso. El indicador mostró que estaba subiendo hacia mí, pero antes de llegar, se detuvo de nuevo, esta vez en el cuarto piso. Esperé, pensando que alguien más lo había llamado, pero no escuché ningún movimiento, ningún paso que indicara que alguien estaba usando el elevador. Después de unos segundos, empezó a bajar, pero en lugar de detenerse en mi piso, pasó de largo y se detuvo en el primero. Esto se repitió varias veces. Llamaba al elevador, el indicador mostraba que estaba en camino, pero siempre se detenía en algún otro piso antes de llegar a mí. A veces subía, a veces bajaba, como si alguien más estuviera jugando con los botones. Pero estaba seguro de que no había nadie más cerca. Después de unos minutos de frustración, decidí dejar las cajas a un lado y esperar. Me quedé de pie frente al elevador, observando cómo se movía de un piso a otro sin razón aparente. Cada vez que las puertas se abrían, no escuchaba nada. Solo el chirrido del metal y el silencio del almacén. Entonces, algo sucedió que me hizo dudar de todo lo que sabía. El elevador se detuvo en el cuarto piso y sus puertas se abrieron. Desde mi posición, no podía ver qué había dentro, pero escuché un ruido, algo que parecía un carrito de carga moviéndose. Bajé la mirada al monitor de las cámaras de seguridad que estaba instalado junto al elevador, mostrando una vista en tiempo real del interior de la cabina. Lo que vi me dejó paralizado. Dentro del elevador no había nadie, pero el carrito que siempre usamos para mover las cajas estaba allí. Y no estaba estático. Se movía, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Lo vi claramente avanzar hacia las puertas abiertas, detenerse justo en el borde y retroceder levemente, como si estuviera siendo manipulado por alguien que yo no podía ver. Me quedé mirando el monitor, esperando algún indicio de que había una falla, algún error en las cámaras. Pero la imagen era clara. El carrito se movía, y no había nadie ahí. Decidí subir al cuarto piso para comprobarlo por mí mismo. Tomé las escaleras, subiendo rápidamente mientras el sonido del elevador volvía a activarse, como si me estuviera siguiendo. Llegué jadeando al cuarto piso y me dirigí al elevador. Las puertas estaban cerradas, pero cuando las llamé, se abrieron lentamente. Adentro, el carrito estaba ahí, pero completamente inmóvil. Revisé los alrededores. No había nadie. Dejé el carrito donde estaba y bajé de nuevo a mi estación. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero traté de convencerme de que había una explicación lógica. Quizás alguien había olvidado el carrito ahí y un fallo del elevador había causado el movimiento. Pero, ¿cómo explicar lo que vi en las cámaras? No pude resistir la curiosidad. Abrí el sistema de vigilancia desde la computadora en mi estación y busqué las grabaciones de las últimas horas. Reproduje la grabación del momento en que el elevador estaba funcionando solo. Todo lo que había visto en tiempo real estaba allí, el carrito moviéndose, las puertas abriéndose y cerrándose. Pero había algo más. Algo que no había notado antes. En un momento, cuando el carrito parecía retroceder dentro del elevador, la cámara captó una sombra. Era pequeña, casi imperceptible, como si alguien estuviera de pie junto al carrito. Pero no tenía forma humana. Era más bien un bulto oscuro, sin detalles, como si fuera un vacío en medio de la imagen. Solo apareció por unos segundos antes de desaparecer, pero fue suficiente para helarme por completo. Esa noche terminé mi turno más temprano de lo habitual. Me sentí incapaz de quedarme más tiempo cerca del elevador. Al día siguiente, le comenté a uno de mis compañeros lo que había visto, pero me miró con incredulidad y una risa nerviosa. Ese elevador siempre ha sido raro, me dijo, como si fuera algo que ya todos sabían pero preferían no hablar de ello. Desde entonces, evité usarlo siempre que pude. Y aunque traté de seguir trabajando como si nada hubiera pasado, cada vez que el elevador se activaba solo, cada vez que escuchaba su chirrido metálico moverse entre los pisos, no podía evitar sentir que algo más estaba operando esa máquina. Algo que no pertenecía a este lugar.
La caja maldita. No todas las cajas que llegan a un almacén cuentan una historia. Para la mayoría de nosotros, son solo objetos inertes, acumulados y apilados en un espacio gigantesco que parece nunca acabar. Pero hay excepciones. Algunas cajas no deberían llegar y lo peor que puedes hacer es abrirlas. Trabajo en un almacén de Amazon en Chile. El lugar es una mole de concreto sin alma, con techos tan altos que apenas puedes distinguirlos cuando las luces empiezan a fallar. Estoy acostumbrado a las largas horas, al olor del cartón viejo, al zumbido constante de las máquinas clasificadoras. Mi trabajo consiste en procesar devoluciones. Básicamente, abrir paquetes devueltos por los clientes, revisar si el contenido está en condiciones para volver a venderse y archivarlo en el sistema. Monótono, sí, pero nunca pensé que un día este trabajo rutinario me dejaría marcado para siempre. Aquella caja llegó en uno de los turnos más tranquilos de la semana. Era jueves, poco después del mediodía. Mis compañeros y yo estábamos a medio camino entre el cansancio acumulado y el letargo. Al principio, no parecía diferente a las demás. Estaba vieja, algo desgastada, con manchas oscuras en las esquinas. Olía a humedad, un detalle que noté incluso antes de acercarme. El encargado de clasificar devoluciones la dejó en mi estación de trabajo con cara de fastidio, como si quisiera deshacerse de ella lo antes posible. Me dijo algo como, ahí te dejo esta. Nadie quiere tocarla. Pensé que era solo un comentario, una manera de desahogar el aburrimiento. No le di importancia. Ahora sé que debía haberlo hecho. El embalaje era extraño. Las cintas que sellaban la caja parecían haber sido arrancadas y luego pegadas nuevamente con otro tipo de adhesivo. Parecía que había pasado por varias manos antes de llegar a nosotros. Lo primero que me golpeó al abrirla fue el olor, una mezcla entre moho, madera podrida y algo más que no pude identificar. Era un aroma denso, penetrante, como si la caja hubiera estado guardada en un sótano durante décadas. Dentro había solo un objeto. Una muñeca. Pero no era una muñeca cualquiera. Tenía el tamaño de un bebé pequeño, hecha de un material que parecía porcelana, aunque estaba tan desgastada que no pude asegurarlo. Su vestido, de lo que una vez había sido un blanco puro, estaba amarillento, con bordes raídos y manchas oscuras que parecían ser antiguas. Lo que más llamó mi atención, y no de una buena manera, fue su rostro. No tenía ojos. O mejor dicho, parecía que alguien se los había arrancado, dejando vacías las cuencas donde antes debieron estar. El hueco donde habría estado la nariz estaba astillado, como si hubiera sufrido un golpe violento. Me quedé mirando la muñeca por unos segundos, paralizado, preguntándome qué clase de persona devolvería algo así. Revisé el interior de la caja buscando algún tipo de recibo o guía que me permitiera rastrear su origen, pero no encontré nada. Ni una etiqueta, ni un número de pedido, ni el más mínimo rastro en el sistema. Era como si esa caja simplemente hubiera aparecido allí. Me incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero decidí ignorarlo. Le tomé fotos para el registro y las subí al sistema, etiquetándola como artículo no procesable. No quería verla más tiempo del necesario. Cuando terminé mi turno, me sentí más cansado de lo habitual. Llegué a casa, cené algo rápido y me fui a la cama. Esa noche, tuve el primer sueño. En el sueño estaba en mi habitación, todo era idéntico a la realidad. La misma cama, las mismas paredes desnudas, incluso el ventilador que hacía un ruido rítmico al girar. Todo parecía normal hasta que vi algo al pie de la cama. Era la muñeca. Estaba allí, con su vestido raído y sus cuencas vacías apuntándome. No hacía nada, no se movía. Pero la sensación de que estaba fuera de lugar era abrumadora. Lo que más me perturbaba era su postura, estaba sentada, pero ladeada hacia un costado, como si alguien la hubiera arrojado ahí sin cuidado. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si algo me estuviera reteniendo en la cama. Desperté de golpe, sudando, y con el corazón latiéndome con fuerza. Miré alrededor. No había nada, solo el silencio de la madrugada.
fue solo un sueño. Eso intenté repetirme. Al día siguiente, en el almacén, busqué la caja de la muñeca. Quería asegurarme de que seguía donde la había dejado, más como una forma de tranquilizarme que por otra cosa. Pero la caja ya no estaba. Revisé mi estación, pregunté a los compañeros más cercanos, incluso fui al supervisor para ver si alguien la había movido. Nadie sabía nada. Según el sistema, nunca se había registrado la devolución. Era como si la muñeca nunca hubiera existido. Eso solo hizo que mi incomodidad creciera. Intenté enfocarme en el trabajo, pero a lo largo del día algo seguía molestándome. Cada vez que miraba los pasillos entre las estanterías, sentía que faltaba algo, como si un detalle importante se me escapara. Empecé a notar que algunas cajas estaban fuera de lugar, cosas que antes nunca me habrían llamado la atención. Era como si alguien estuviera moviéndolas a propósito, pero nadie más parecía darse cuenta. Esa noche tuve otro sueño. Esta vez, estaba en el almacén, caminando entre los pasillos. Todo estaba oscuro, pero de alguna manera podía ver claramente. Las luces parpadeaban a lo lejos, iluminando brevemente las filas de estantes. En el suelo, vi pequeñas huellas, como si un niño hubiera caminado descalzo por allí. La seguí, aunque no sabía por qué. Al final del pasillo, me encontré con la muñeca otra vez. Estaba de pie esta vez, como si algo invisible la sostuviera. No tenía ojos, pero sentí que me estaba mirando. Me desperté antes de que pudiera moverme. Los días siguientes, los sueños continuaron. Siempre eran variaciones de lo mismo, la muñeca apareciendo en diferentes lugares, cada vez más cerca de mí. En el último, estaba en mi casa otra vez, pero esta vez no estaba sola. Había algo detrás de ella, una figura borrosa, casi indistinguible, pero que parecía moverse en las sombras. En el trabajo, las cosas no mejoraron. Un día, mientras revisaba una estantería, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Entre las cajas apiladas, había un pequeño fragmento de porcelana, como el que componía la cara de la muñeca. Lo tomé con cuidado, intentando no pensar demasiado en lo que significaba. Nadie más parecía notar estas cosas, pero para mí, era como si las piezas estuvieran encajando en un rompecabezas que no quería terminar. Mi último día en ese almacén fue el más extraño de todos. Había llegado temprano para hacer una limpieza en mi estación de trabajo. Mientras organizaba papeles y cajas, escuché un golpe seco a mis espaldas. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Todo estaba en su lugar, excepto por una sola caja. Estaba abierta, y en su interior no había nada. Solo un leve rastro de humedad en el fondo. Renuncié esa misma semana. No pude seguir allí. Hasta hoy no sé qué era esa muñeca ni de dónde vino, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar el ruido de algo pequeño arrastrándose por el suelo. No me atrevo a mirar. El vigilante sin rostro. No sé si las cámaras de seguridad fueron creadas para darnos tranquilidad o para mostrarnos cosas que no deberíamos ver. Lo que voy a contar no tiene explicación lógica, pero aún hoy, cuando cierro los ojos por la noche, esa imagen vuelve a mí. Estoy seguro de que no fue mi imaginación. Lo vi demasiadas veces como para dudarlo. Me llamo Roberto. En 2022 trabajaba en un almacén de Amazon en Florida. Me habían asignado al turno nocturno, lo que al principio no me molestaba. Era tranquilo, incluso monótono, y la ausencia de ruido constante me permitía concentrarme. El trabajo consistía en supervisar los movimientos en los estantes, revisar devoluciones y mantener el flujo de productos listo para el turno de la mañana. Todo se sentía bajo control, o al menos eso pensaba. El almacén era enorme, dividido en filas interminables de estanterías que llegaban hasta el techo. En las noches, todo estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. El lugar parecía eterno, una especie de laberinto industrial sin fin. Pero había una sensación que siempre me inquietaba un poco, aunque no sabía cómo describirla. Quizás era el silencio o la falta de actividad humana.
Parecía como si el lugar estuviera vivo de alguna manera. Desde la sala de vigilancia podía ver todas las cámaras. Había monitores que mostraban cada rincón del almacén, pasillos, accesos, áreas de carga, e incluso los techos y puertas de emergencia. Por las noches, rara vez pasaba algo. Lo más emocionante era ver alguna rata cruzar rápidamente los pasillos o un ventilador que giraba más lento de lo normal. Pero había algo que, desde mi primera noche, llamó mi atención. En varias cámaras se veía a un hombre caminando entre los pasillos. Llevaba un uniforme de seguridad, aunque no moderno, más bien parecía algo desfasado, como si lo hubieran usado décadas atrás. Siempre caminaba lento, revisando los estantes, pero sin detenerse demasiado. Al principio pensé que era el guardia del turno nocturno, alguien que no había conocido porque llegué nuevo. No lo vi como algo extraño, y de hecho, me daba algo de tranquilidad saber que había alguien más moviéndose por allí. Lo curioso es que nunca coincidí con él. Por más que trabajaba noches completas, jamás lo vi fuera de las cámaras. A veces revisaba los monitores intentando seguir sus movimientos, pero siempre desaparecía cuando trataba de ubicarlo en persona. Incluso salí un par de veces a los pasillos cercanos, pero no había nadie. Me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Asumí que tenía su propia rutina y que simplemente no habíamos cruzado caminos. Pasaron semanas y, cada noche, el guardia seguía apareciendo en los monitores. Lo veía recorriendo el área de almacenamiento, girando la cabeza como si inspeccionara los estantes. A veces se detenía por unos segundos antes de seguir su camino. Siempre estaba allí, pero nunca vi su rostro. Las cámaras no eran de alta calidad, pero aún así, lo que me perturbaba era que parecía que su rostro carecía de detalles. No había sombras que delinearan su nariz, ojos o boca. Era como si hubiera un vacío donde debía estar su cara. Me convencí de que era un efecto extraño de las cámaras, algo técnico. Un día, mientras organizaba unos paquetes, mencioné casualmente al guardia frente a uno de mis compañeros, pensando que quizás él lo conocía. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Frunció el ceño y me preguntó de qué hablaba. Le expliqué que todas las noches lo veía en los monitores, revisando los pasillos, y que parecía estar haciendo rondas de seguridad. Mi compañero me miró con incredulidad y luego soltó una risa nerviosa. Me dijo que no teníamos guardias desde hacía años. Según él, el sistema de seguridad era completamente automatizado, y las cámaras eran monitoreadas remotamente por una empresa externa. Me quedé helado. No respondí, pero esa información empezó a retumbar en mi mente. Si no había guardias, ¿quién era el hombre que veía cada noche? Decidí no insistir en el tema con los demás. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cordura, así que lo dejé pasar, o al menos intenté hacerlo. Esa noche, volví a la sala de vigilancia. Mientras miraba los monitores, el guardia apareció de nuevo, caminando como siempre por los pasillos. Me quedé observándolo por un largo rato, tratando de encontrar algún detalle que explicara lo que estaba viendo. Intenté enfocar mejor las cámaras, pero la resolución era la misma. Su rostro seguía siendo un vacío. Incluso en los monitores que tenían mejor iluminación, su cabeza parecía estar cubierta por una especie de sombra que nunca desaparecía. Me dije que debía comprobarlo por mí mismo. Tomé una linterna y salí hacia los pasillos. Revisé el área donde lo había visto en la cámara más reciente, pero no encontré nada. Todo estaba en completo orden. Caminé durante varios minutos, buscando algún rastro, pero parecía que el lugar estaba vacío. Fue cuando regresé a la sala de vigilancia que noté algo que me puso la piel de gallina. En uno de los monitores, el guardia estaba de pie frente a la cámara, mirando directamente hacia ella. Era como si supiera que yo estaba observando. Apagué los monitores. Sentí una incomodidad tan profunda que decidí no volver a salir de la sala de vigilancia durante el resto del turno. Solo quería que amaneciera para poder irme a casa. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente, el cuerpo inmóvil del guardia frente a la cámara y ese rostro vacío, como una mancha que devoraba cualquier detalle humano. En los días siguientes, traté de evitar mirar las cámaras más de lo necesario,
pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada noche, el guardia aparecía, siempre caminando entre los mismos pasillos, siempre con esa marcha lenta y deliberada. No parecía un ser humano, pero tampoco era completamente fantasmal. Su presencia era tan real como el zumbido de las máquinas, como las luces fluorescentes que iluminaban el almacén. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Busqué en los archivos del almacén, tratando de encontrar algún registro de guardias nocturnos, pero no había nada reciente. Lo único que encontré fue una mención vaga, en un informe de hace más de 15 años, sobre un empleado de seguridad que había trabajado en el turno nocturno y que había desaparecido sin dejar rastro. Según los documentos, había sido visto por última vez haciendo su ronda entre los pasillos del almacén. Nunca encontraron su cuerpo y la investigación se cerró por falta de pruebas. Esa información me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Era posible que el guardia que veía en las cámaras fuera ese mismo hombre? ¿Un residuo de alguien que había desaparecido hace tanto tiempo? No sabía qué pensar, pero la idea me aterrorizaba. No podía dejar de sentir que, de alguna manera, él sabía que yo lo estaba observando. Lo que ocurrió la última noche que trabajé en ese turno aún me persigue. Era una madrugada tranquila, igual que cualquier otra. Revisaba las cámaras cuando, de repente, todas las pantallas parpadearon y se apagaron durante unos segundos. Cuando volvieron a encenderse, el guardia estaba en todas las cámaras al mismo tiempo. En cada monitor, su figura ocupaba el centro de la imagen, inmóvil, como si estuviera esperando. Su rostro seguía siendo ese vacío imposible, y por primera vez sentí que algo estaba terriblemente mal. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, pedí que me cambiaran al turno diurno, y poco después renuncié al trabajo. Hasta hoy no sé qué era lo que veía en esas cámaras, pero estoy seguro de que no era algo normal. Algunos días me convenzo de que todo fue un error técnico, una combinación de estrés y falta de sueño. Pero hay noches en las que cierro los ojos y veo esa figura, ese rostro inexistente, mirándome desde un lugar que no puedo alcanzar ni entender. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.